gracias a Dios porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre y el Señor nos da el privilegio de poder estar en esta noche junto con nuestros hermanos, alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor, y cada uno de ustedes que están a través de la transmisión, el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en esta hora. Vamos a abordar estos pasajes de la Biblia, este versículo hermoso, y vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en primer carta del apóstol Pablo, en el capítulo número 15, versículo número 58. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de nuestro Dios así: así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Dios les bendiga abundantemente nuevamente. Mi nombre es Oscar Miranda y bueno, con todo nuestro corazón, que esperemos en Dios que usted reciba esta palabra. Este versículo es un versículo muy edificante para la iglesia del Señor. Porque realmente cuando el apóstol Pablo, hermanos, si nosotros hablamos en el contexto de lo que está hablando aquí en este capítulo número 15, el apóstol Pablo les está hablando de la resurrección de los muertos, pero cuando nosotros llegamos al versículo número 58, dice el apóstol Pablo de esta manera: así que, hermanos, o sea, después de haber terminado ya todo esto, el apóstol Pablo les da este consejo hermoso a la iglesia de los Corintios. Y si nosotros analizamos las diferentes cartas paulinas, por ejemplo, Tesalonicenses, Colosenses, Gálatas, y cada una de las cartas paulinas, el apóstol Pablo siempre está alentando a la iglesia del Señor a seguir adelante. Amén. Usted, hermano, que está conectado a través de la transmisión, déjeme decirle que hoy Dios, por su gracia y por su amor, quiere hablar a su corazón y decirle que Él está con usted y que Él, a través de este versículo, ha de hablar a nuestras vidas. Amén. Por eso el apóstol Pablo inicia diciendo esto: así que, hermanos míos amados. Realmente, para que alguien diga eso es porque se ha depositado el amor de Dios en su corazón. Amén. El apóstol Pablo, con toda seguridad y convicción, les llama a cada uno de los hermanos amados, amados míos. ¿Por qué? Porque solamente eso ha venido a ser depositado por Dios en los corazones. Por eso también el apóstol Juan habla de esa manera en el capítulo número 4, primera de Juan, capítulo número 4, y dice que ese amor, solamente de ese amor del cual está hablando el apóstol Pablo, tiene que venir de parte de Dios. Amén. Ese es el amor que permanece en cada uno de nosotros. Por eso, cuando uno ama a alguien, quiere lo mejor para ellos. Amén. El apóstol Pablo, a través de los consejos que les estaba dando, quería lo mejor para ellos. Y el apóstol Juan, en la primera carta, San Juan capítulo número 4, versículo número del 7, 8 y 9, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto se mostró en el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero el apóstol Pablo estaba lleno de amor, porque un día tuvo un encuentro personal con Cristo, porque un día el apóstol Pablo vivió esa experiencia maravillosa de poder tener esa relación maravillosa con Dios. Después de ser un perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso, Dios tuvo un encuentro personal con él. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro personal con él y transformó su vida, transformó su corazón. Después de haber perseguido a la iglesia y maltratar a la iglesia y humillar a la iglesia, y muchas de las veces hasta golpearlos, ahora Él les habla de diferente manera y les dice: así que, amados, hermanos míos amados. ¿Quién puede decir eso? Solamente aquel que realmente tiene el amor de Dios. Amén, así es. Solamente aquel que realmente ha sentido una transformación plena en el corazón. Amén. La segunda carta de Corintios, capítulo número 5, versículo número 17, dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
podemos ver un hombre completamente diferente, un hombre que se preocupa por los hermanos, un hombre que ora por los hermanos, un hombre que aún siendo golpeado, siempre fortaleciendo a los hermanos. Y en este caso les lo podemos estar viendo. Amén. Por eso el hermano les dice, el apóstol Pablo, así que hermanos míos amados, estar firmes. Es una recomendación clara. Es una recomendación para la iglesia. Tú, hermano, que me escuchas a través de la transmisión, el Señor dice a través de este versículo, es necesario que estés firme. La Biblia dice en el Salmo 125, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aquel que ha creído en Dios, aquel que confía en Dios, aquel que ha puesto su vida en las manos del Señor, no se mueve, sus pensamientos no son movidos, sus sentimientos no son movidos, su convicción en el Señor no es movida, sino que permanecen firmes. Amén. Y una y otra vez el apóstol Pablo le dice a las iglesias, pero en este caso le está hablando a los corintios, es necesario que ustedes permanezcan firmes, pero déjame decirte que en esta hora Dios está hablando también a tu corazón. Es necesario que estemos firmes. Es necesario que no nos movamos, así como dice el apóstol Santiago, que dice que como las olas, ¿verdad? Que son golpeadas para un lado y para otro, que van de una orilla hacia otra. Nosotros no. Nosotros que hemos conocido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, nosotros tenemos que permanecer firmes, Amén. prestos, listos, queriendo servir al Señor siempre. En el capítulo número 16 de esta carta de Corintios, en el versículo número 13 dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, velaos. Ustedes tienen que estar velando. ¿Qué es lo que tienen que estar haciendo para estar firmes? Estar velando. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que estar despiertos. Nosotros tenemos que estar diligentes. Por eso el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro y al apóstol Juan y a Jacob, es necesario que estén velando. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Porque cuando uno cae en tentación, queda desvalido, ya no puedes estar firme, el enemigo te va a acabar, te va a destruir. Pero nosotros, queridos hermanos, la iglesia del Señor siempre debe de estar firme en el Señor. Amén. ¿Qué mejor consejo el apóstol Pablo le da a la iglesia? Definitivamente cuando nosotros adoptamos esto para nosotros, lo hacemos nuestro, realmente nos damos cuenta que esto trae una convicción plena a nuestra vida de una manera maravillosa. Estar firmes. Aleluya. Estar firmes. Realmente, una de las cosas en las cuales puede estar firme el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios, el adolescente en el Señor, es cuando se fortalece en el Señor. ¿Cómo podemos estar firmes? Buscando al Señor, estando en comunión constante. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo número 6, y le dice, fortalezcaos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podemos estar firmes? No podemos estar firmes a través de nuestras fuerzas. No podemos estar firmes a través de nuestras emociones. Hoy quiero, mañana no quiero. Hoy sí me voy a esforzar, mañana quién sabe. No, no, no. El apóstol Pablo dice, fortalezcanse, no en ustedes. No se fortalezcan en el vecino, no se fortalezcan en el hermano. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? El apóstol Pablo les empieza a hablar y les da una ilustración de la armadura. Amén. Y les dice, tienen que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la fuerza del Señor es incomparable. No se puede comparar con nadie. Nadie es más fuerte que Dios. Nadie es más poderoso que Dios. Nadie es omnisciente y omnipresente como Dios. Así es que cuando nosotros, los cristianos, nos fortalecemos en Dios, hermanos, tenemos la victoria segura. Así es. Porque nuestra vida espiritual cada día y cada momento está siendo fortalecida. Amén. No por lo que nosotros pensamos, no por lo que nosotros sabemos, no por lo que nosotros decimos, sino por lo que nosotros creemos. Aleluya. Y nosotros creemos a la palabra de Dios, nosotros creemos al Evangelio de Cristo, nosotros creemos que a través de esta bendita y hermosa palabra, nuestra vida espiritual cada día y cada momento se va fortaleciendo y a través de ella tenemos un crecimiento desde Génesis hasta Apocalipsis. Aleluya. Amén.
Dice Timoteo capítulo número 3, versículo número 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, ¿verdad? Para redarguir, de modo de que todo hombre quede completamente preparado para toda buena obra. A través de la palabra nosotros somos fortalecidos. Dios nos prepara a través de las Sagradas Escrituras para que nosotros, queridos hermanos, vivamos una vida realmente en el Señor de una manera maravillosa, fortalecidos en Él. Y luego dice este versículo hermoso, y constantes. Fíjense. Aleluya. Así que, hermanos amados, estar firmes y constantes. O sea, hoy sí, mañana no, pasado mañana sí, para la próxima semana no, es que hoy es martes, hoy tengo que estar aquí predicando la palabra, hoy sí tengo que ser constante para esta semana. No, hermanos, tenemos que ser constantes todos los días de nuestra vida. No solamente los domingos cuando tú vas a la iglesia, no. No solamente los martes cuando tú tienes oración, no solamente los viernes cuando tú tienes estudio, no solamente los viernes, no, hermano, todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que ser constantes. Y realmente tenemos un ejemplo maravilloso que podemos ver en las Escrituras. Cuando la iglesia primitiva, hermanos, cuando Dios por su gracia y por su amor llenó a esta iglesia del poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que todos ellos, ¿qué hacían? Estaban perseverando. Ellos eran constantes. Dice la palabra del Señor, capítulo número 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo número 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían ellos? Estaban perseverando, estaban constantemente creyendo y queriendo estar en comunión con Dios. Todos ellos estaban perseverando. Si nosotros seguimos leyendo Hechos de los Apóstoles, podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que dice la palabra del Señor en el capítulo número 2, en el versículo número 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Cuando uno es constante, cuando uno persevera, la gracia de Dios se manifiesta sobre la iglesia. Cuando nosotros somos perseverantes para buscar las cosas del Señor, entonces se manifiesta. Pero el apóstol Pablo les hace hincapié a los hermanos y les dice de una manera maravillosa, no sean constantes solamente en cantar, no solamente sean constantes en levantar las manos, sean constantes en la oración, porque en la oración es donde ustedes se van a fortalecer, en la oración es donde ustedes van a vencer, en la oración es donde ustedes, queridos hermanos, van a estar fuertes para la gloria de Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra principados y potestades de las tinieblas de este mundo, sino nuestra lucha, hermanos, es contra esas potestades, contra esos gobernadores de maldad. No es contra sangre, no es contra carne. Por eso es que nosotros, queridos hermanos, tenemos que estar firmes. Y qué mejor consejo que este. Qué mejor palabra de parte de Dios para nosotros a través del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo para nuestras vidas. Amén. Hermanos, ustedes tienen que estar firmes y constantes. ¿Por qué? Porque la acechanza del diablo está ahí cada día y cada momento queriendo acabar con la iglesia. Pero Dios, por su gracia, por su amor, está cada día fortaleciendo a los suyos. Amén. El apóstol Pedro les dice a ellos, ¿cómo podremos estar constantes? ¿Cómo podremos estar fortalecidos en Dios? ¿Cómo podemos estar firmes en el Señor? ¿Cómo podremos vencer para la gloria de Dios? Bueno, una de las cosas maravillosas que el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo número 5, en el versículo número 6, dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Realmente una de las cosas en las cuales nos podemos fortalecer es en la humillación. Y el humillarse es orar, y el humillarse es clamar, y el humillarse es gemir delante de la presencia de Dios, para que Dios, por su gloria, por su gracia y por su amor, nos respalde cada día y cada momento. Amén. En nuestra vida espiritual. Tenemos que ser constantes. Tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, y Él es el único que tiene cuidado de nosotros, hermanos, porque ¿saben qué?
ser sobrios y velar porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor viendo a quién devorar. Amén. Pero hay una cosa maravillosa. Perseveremos. Sigamos hacia adelante. Así es. Estemos firmes. Crezcamos en el Señor. Porque Dios, por su gracia y por su amor, nos sostiene. Y Dios sostiene a su iglesia. Y Dios respalda a la iglesia. Sean constantes. Si ustedes son constantes, ustedes van a crecer, dice el apóstol Pablo. Amén. Si ustedes permanecen firmes y son constantes, ustedes van a tener un crecimiento. Amén. ¿Cómo? ¿Por qué lo dices de esa manera, hermano? Bueno, lo digo con toda seguridad porque la Biblia lo dice. La palabra de Dios lo dice de esa manera. Dice la Biblia que cada día, por el templo y por las casas, estos hermanos se juntaban, perseveraban, buscaban a Dios, clamaban a Dios, se unificaban. Dice la Biblia que ellos estaban en un mismo sentir, Aleluya. en un mismo sentir. Decía mi hermano, ¿verdad? Cuando iniciábamos lo que dice el Salmo 133, que donde están los hermanos juntos y en armonía, ciertamente ahí es donde envía Dios bendición y vida eterna. Podemos verlo en Hechos de los Apóstoles. Estos hermanos estaban juntos, en armonía, perseverando, siendo constantes, estando bien firmes. Y vino el derramamiento del Espíritu Santo y el Señor levanta a la iglesia con un poder maravilloso, que entonces se levantan hombres que eran temerosos. Ahora se les quita el miedo y empiezan a predicar la palabra con todo de nuevo, como dice la palabra en Hechos capítulo número 4. Y entonces las almas empiezan a convertirse a Cristo. Hermano, Dios te quiere levantar. Hermano, Dios te quiere usar. Probablemente estás en una iglesia ahí sirviendo al Señor. Levántate en el nombre del Señor, firme y constante, Aleluya. buscando al Señor siempre. Y Dios, por su gracia y por su amor, ha de hacer el vaso de honra que quiere contigo. Ha de hacer el instrumento en sus poderosas manos, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Amén. El apóstol Pablo de esta manera maravillosa dice: estén firmes y constantes creciendo. No se queden así como están. Amén. No se queden así como están, dice, hermanos, amados míos, estar firmes y constantes creciendo. ¿En qué? ¿En qué tenemos que crecer? ¿En lo económico? ¿En el trabajo? ¿En qué tenemos que crecer? ¿En nuestra familia? ¿En qué tenemos que crecer? No, pues es que yo vine al norte, como dijo uno, ¿no? En la radio, yo vine al norte a triunfar. No, no, no. Nosotros los cristianos hemos venido aquí, podemos estar en El Salvador, en Honduras, en México, pero nosotros estamos para la honra y para la gloria de Dios, para servir al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Y hablar de siempre es en cualquier lugar donde tú estés. Gloria a Dios. Sean firmes, sean constantes, crezcan en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así es. El trabajo que nosotros, hermanos, hacemos para la gloria del Señor, lo que tú haces, querido hermano, si tú te congregas en una iglesia y tú barres el santuario, gloria a Dios, porque Dios está usando tu vida en esa área. Si tú eres un predicador de la palabra del Señor, hermano, crece en el Señor. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hermano, porque el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Nosotros tenemos nuestra recompensa. Dios ya tiene preparado el lugar a donde nos va a llevar. El Señor Jesucristo dijo, San Juan capítulo número 14, desde el versículo número 1 en adelante dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiese sido así, yo se los hubiese dicho. Amén. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza de la cual el apóstol Pedro habla en su primera carta. La esperanza que un día hemos de estar con Cristo en gloria. Pero un día vamos a estar ahí, hermanos, y nosotros, como dijo el apóstol Pablo a través de estos versículos, si estamos constantes, si estamos firmes, si estamos creciendo en el Evangelio, pero sobre todas las cosas, si estamos en esa comunión maravillosa con Dios, si Dios es nuestro guía, si Dios es nuestro respaldo y si Dios es el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Amén. Cuando Dios toma el primer lugar de nuestras vidas, queridos hermanos, cuando Dios es el primer lugar por sobre todas las cosas, entonces nosotros quedamos a un lado y Dios queda el primer lugar. Sí.
Y Dios es el que toma el control de todas, absolutamente todas las cosas. Hoy en esta noche, queridos hermanos, Aleluya. amigos que escuchan, es importante que tomemos en cuenta lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Los corintios de repente se desanimaban y porque traían una enseñanza y luego otra. Por eso el apóstol Pablo les dice esto. Hoy en esta noche Dios a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están a través de la transmisión, de la misma manera el apóstol habla. El Espíritu Santo a través de estos versículos habla nuestra vida. Yo no sé si has estado tambaleando en la fe. Yo no sé cómo ha sido tu vida espiritual hasta este momento, querido hermano que me escuchas. Yo no sé si estás en altas y bajas. De repente buscas a Dios, de repente no. De repente te congregas, de repente no. De repente has puesto tus ojos en las personas. De repente has hecho cosas incorrectas. Déjame decirte que hoy Dios te dice, debes de estar firme. Aleluya. Debes de estar constante y debes de estar creciendo en la obra del Señor siempre. Dios, por su gracia, por su amor y su bondad a través de estos versículos hermosos, quiere que cada uno de nosotros, queridos hermanos, nos paremos firmes en la brecha, caminemos, prediquemos, hablemos sin temor y ni temblor, porque Jesucristo está con nosotros. Amén. Amén. Así es. Si estás sin servir, si no has servido en tu iglesia durante tiempo, si tienes el deseo ardiente de predicar el evangelio, levántate en el nombre del Señor, querido hermano y amigo. Amén. Y si tú es la primera vez que escuchas la palabra de Dios y estás a través de la transmisión, déjame decirte que solamente en Jesucristo hay salvación. Y déjame decirte que solamente a través de Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Amén. Déjame decirte que no hay otro camino. Jesucristo es el único camino. No hay nada que pueda darte el gozo de tu salvación. No hay nada que pueda darte la paz que has buscado. Yo no sé si tú me estés viendo y estés enfermo en aquel lugar, pero déjame decirte que Jesucristo todavía sigue sanando, restaurando, fortaleciendo y levantando para la gloria de su nombre. Porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Amén. El que dijo, y nadie va a ir al Padre si no es por mí, es el mismo que hoy nos dice, estén firmes, estén constantes y estén creciendo. Porque ¿saben qué? Porque el trabajo en la obra del Señor nunca va a ser en vano. Amén. Así Yo te es. invito a que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Vamos a orar a Dios, vamos a decirle que realmente Él sea quien trabaje en nuestros corazones. Yo no te conozco, probablemente no me conoces, pero déjame decirte que el que nos unifica es el Espíritu Santo. Amén. Y en esta hora el Espíritu Santo está ahí y está aquí también. Amén. Amén. Déjame decirte que vamos a orar y supliquémosle a Dios que sea Él quien toque, quien ministre en nuestras vidas y nuestros corazones para la gloria de su nombre. Amén.